Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Confirmen, por favor. Buenas tardes, ingeniero, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Habíamos estado hablando, me parece, bueno, nos habíamos quedado acá en las principales presas del país, de nuestro país, y habíamos mencionado las que se encuentran en este cuadro. Y como bien se menciona en el título, dice principales presas, no quiere decir que sean las únicas. Principales porque tienen una cierta magnitud respecto a las demás, son de mayor magnitud, digamos, o mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado que en primer lugar está Poechos, sigue San Lorenzo, Tinajones, Gallito Ciego. Y aquí justamente ustedes encontrarán algunas de las cuales fueron mencionadas en los proyectos especiales, ¿no? Aquí están el tipo de presa. Como pueden observar ustedes, la mayoría es de tierra. La altura sobre la cimentación no son muy altas, ¿no? La más alta es la presa de Gallito Ciego, con 112 metros de alto, y la más baja estaría representada por la de Upamayo, que solo tiene 8 metros, ¿no? Upamayo es la presa que cierra justamente el lago de Junín, y de allí nace el río Mantaro, ¿no? Entonces, de la regulación de la presa Upamayo es donde nace la cuenca del río Mantaro. Y acá tenemos los volúmenes de almacenamiento, ¿no? La de mayor volumen, ya hemos mencionado, es Poechos, y la de menor volumen es Malpaso, ¿no? Realmente es poco, no son 2 millones de metros cúbicos, no es mucho, ¿no? Para 70 metros de altura de presas, se nota que la forma del depósito no es tan adecuada, ¿no? Por ese motivo, no, con tremenda altura respecto a las demás, vean, solo 2 millones de metros cúbicos se almacena, ¿no? Todo eso depende de la forma de la cuenca, ¿no? Vimos en el caso de la presa Hoover cómo almacenaba un gran volumen, debido a que la forma justamente de la cuenca se prestaba para que cerrando una pequeña boquilla se pueda almacenar una gran cantidad de agua, ¿no? En nuestro país no tenemos esas características. La ubicación en un plano de todas estas presas, de estas principales presas, las tenemos aquí. ¿De acuerdo? No quiere decir que no haya empresas en el resto de nuestro país, ¿no? Eso no, de lo que está mencionando acá, que son las principales. Y acá tenemos la figura, ¿no? La presa Poechos, cuya longitud, por donde está pasando el cursor, vean, toda esta es una gran longitud realmente, ¿no? de presa, que se ha tenido que cerrar para poder almacenar agua, ¿no? Se sitúa sobre el cauce del río Chira, a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sullana. Es una presa que tiene 48 metros de altura y 11 kilómetros de longitud de coronación. Eso es bastante realmente, ¿no? Su vida útil es de 50 años, ya está por vencer su vida útil. Ya sabemos también que el volumen se está reduciendo por efecto justamente también de las avenidas provocadas en los fenómenos del Niño que ha pasado en esa zona, ¿no? Entonces eso ha podido concretar de que el embalse prácticamente esté llenándose, ¿no? Se intentó en un momento, se pensó eliminar sedimentos, desviando el río y sacando metiendo maquinaria dentro del embalse para sacar los sedimentos, porque esto es una presa muy importante, pero se encontró que el sedimento se había consolidado de una manera bastante consistente, ¿no? No se podía sacar, no había que aplicar métodos, se había puesto como una roca dura, ¿no? Entonces imagínense, encima que hay bastante sedimento y encima hacer técnicas de excavación un poco más complejas, no salía a cuenta hacer esta excavación, ¿no? Por lo que se consideró elevar el nivel de la presa, ¿no? Hace muchos años se decía que era, entre comillas, imposible elevar 3 metros porque la cola del embalse llegaba hasta un pueblo que está en Ecuador, porque Sullana limita con Ecuador directamente, ¿no? Pero sé que en los últimos años se llegó a encimar 3 metros, ¿no? Entonces supongo que de alguna manera han coordinado, han arreglado con este pueblo que resultaría invadido por el nivel del agua debido a la elevación de la presa Poechos, ¿no? La única manera de poder funcionando entonces, de seguir funcionando esta presa, era elevando el nivel de la presa justamente, ¿no? Y eso permite almacenar más agua y que siga funcionando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la presa marca 3 que se encuentra en Junín. Bueno, casi la abertura es bastante pequeña, ¿no ven ustedes? Este pequeño desplazamiento almacena un volumen
importante de agua. Con toda seguridad la relación volumen de presa, volumen de almacenamiento es mejor en esta presa que en esta otra, ¿no? Vean ustedes, a pesar de que tiene un gran volumen, vean ustedes por la longitud que tiene, no es muy rentable almacenar mejor dicho, la construcción de esta presa. Lo que pasa es que los fines sociales de la presa Puechos y el beneficio que generaba para la población es que impulsó que este proyecto sea realizado, ¿no? El mayor impulso de este proyecto fue en la época del gobierno militar, ¿no? Juan Velasco Alvarado, piurano de nacimiento, justamente le dio mucho apoyo a este proyecto y finalmente fue culminado, ¿no? Pero como características técnicas no era muy rentable, ¿no? Bien, acá vamos a ver, para continuar con esto de las presas, quería mostrar en el aula virtual he colocado un documento que es el de la ANA, acá está, ustedes lo pueden ver, es el inventario de presas en el Perú. Con esto quería mostrarle de que no solo es la que se ha indicado, ¿no? Realmente tenemos una gran cantidad de presas en nuestro país. Este inventario no está actualizado, porque vean ustedes acá está el inventario de presas del Perú, año 2015, ¿no? Ya han pasado ya 5 años, estamos llevando para 6, entonces este inventario debería de actualizarse, ¿no? Que de repente no se han hecho muchas presas en ese periodo, ¿no? Entonces acá vemos una presa, bueno, en la carátula está una presa de concreto, y vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata este documento, ¿no? Bueno, acá está toda la información de los editores de la institución, y acá empieza ya ¿quiénes han realizado esta publicación? El Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, y la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces ellos han logrado hacer esta publicación, y acá está el índice, ¿no? ¿De qué se trata el índice? Dice antecedentes, justificación, objetivos, metodología de cómo se hizo la recopilación, y acá viene a continuación el inventario de presas, ¿no? Desde Piura hasta Tacna, ¿no? Miren ustedes, tenemos todos los departamentos aquí, y vamos a ver, bueno, resultados, conclusiones y recomendaciones, ¿no? El documento está en el aula virtual, ustedes lo pueden revisar con más calma. Vamos a ver rápidamente a qué se refiere este documento. Ahí está la introducción, bueno, ahí escriben todo, pero lo que yo quisiera ir al inventario, ¿no? Vean, por ejemplo, esta presa pequeña, ¿no? De manera escalonada está justamente la presa, el agua ustedes lo observan allí, cómo sale por encima. Acá dice presa Carambita, está en Carabamba, ¿no? Esto exactamente me parece que está en la zona de Cajamarca. Es una presa pequeña, ¿no? Y son presas que existen allí, ¿no? Acá hay otra presa. Y vamos a ver, quiero entrar ya a lo que son los departamentos con las ubicaciones de las presas. Bueno, está la metodología que se aplicó para hacer esta recopilación. Es todo un procedimiento de ejecución este documento, ¿no? Inventario de presas, aquí está. Y acá empezamos con Piura, ¿no? Presas en el departamento de Piura, ahí están las famosas San Lorenzo, está Poechos y está Macacara, ¿no? O Macacará, perdón, ¿no? San Lorenzo, Poechos y Macacará. Aquí está la ubicación, los ríos que incluyen a estos proyectos, y aquí está la ubicación de estas presas, ¿no? Acá está 1, 2, 3, 4, y acá 4 y 3 nada más, entonces, disculpen. Bueno, acá están, ya, esto no era, ¿no? 1, 2, 3, están ubicadas en esta zona, y lo que le mencionaba, ¿no? Poecho justamente está aquí, no sé si ven el cursor, el cursor, está aquí Poecho, si ven ustedes, el río entra al Ecuador, ¿no? Entonces, por eso le mencionaba, si el nivel del agua se eleva, la cola el espejo de agua del embalse Poecho entra al territorio ecuatoriano, ¿no? Justamente en esta parte en que se mete prácticamente este país al Perú, porque esto debe haber sido así de esta manera, ¿no? Pero bueno, acá hay una entrada. Aquí es donde justamente esta zona es la que se ve influenciada por la elevación del nivel de la presa Poechos, ¿no? Poechos está aquí, como le digo, está la línea directa para que el agua ingrese a Ecuador, ¿no? Ahí está la ubicación, y acá tenemos, bueno, acá hay algunas vistas de las presas. Esta es la presa de Poechos, este es su vertedero de Macías. Acá el agua sale, acá la pendiente fuerte, el agua sale a gran velocidad en una forma de salto en esquí. Y esta es parte del cauce, ¿no? Bueno, acá no se ve, y el agua sigue en este sentido, ¿no? Acá el agua disipa y luego sigue en el sentido de la pendiente del río, ¿no? Esta es otra vista de la presa Poecho. Este mismo aliviadero vista de perfil está aquí, ¿no?
Y acá está el departamento de Cajamarca, presas en el departamento de Cajamarca, y vean la cantidad de presas que hay, ¿no? Acá está el nombre de la presa, Gallito Ciego, que es el conocido en ese departamento, y bueno, acá siguen los demás, ¿no? Bramadero, La Compuerta, Picuncate, y bueno, La Montaña, Limón, y un conjunto de presas que siguen por acá también, ¿no? Mamacocha, Charhuagón, Chamis, y bueno, una cantidad de presas, y la ubicación de estas presas en forma gráfica se encuentra en esta figura, ¿no? Aquí tenemos el departamento de Cajamarca, y acá está en color amarillo la ubicación de estas presas, ¿no? Está en esta zona, bueno, en la parte alta de Cajamarca, en la parte norte no hay, están más al sur y al oeste, la ubicación de todas estas presas. Entonces, lo que le decía, no es que no haya muchas presas en nuestro país, sí hay, pero son de menos importancia en el sentido de las dimensiones y almacenamiento respecto a la que hemos denominado como principales, ¿no? Entonces, así, de esta manera, ustedes pueden obtener y aquí hay algunas vistas, ¿no? De esta manera pueden ver lo que sucede en nuestro país en los diferentes departamentos en los cuales se disponen estas presas. Acá no sé, se observa, la foto no ayuda mucho. Acá este elemento que ustedes ven aquí es una regla, ¿no? Porque ustedes ya llevó hidrología, esto tendría que ser un lignímetro, ¿ok? Este lignímetro me va a permitir medir el nivel que alcance el agua. Acá hay varios, no se nota. Acá están en escalera, ¿no? Entonces, cuando el agua sube, va a alcanzar un nivel en la regla. Entonces, la persona viene a hacer la lectura en la regla, y con ese nivel de agua alcanzado en este embalse, se va a una ecuación, y entra esa ecuación y va a saber qué volumen está almacenado, ¿no? O puede saber cuál es el área del espejo de agua que corresponde cuando el agua llega a esa cota, ¿no? Entonces esas son características importantes que todo embalse tiene, ¿no? Si no, no sabríamos, o sea, el embalse sube, por ejemplo, 1 metro más de altura, y la pregunta es, ¿y cuánto tenemos almacenado de agua? Es una información muy importante, ¿no? Para eso justamente se colocan estos lignímetros. ¿Cómo yo sé cómo yo sé cuál es el volumen que se ha almacenado? Previamente se hace una batimetría de toda esta zona, ¿no? De toda esta laguna o de todo este embalse se hace una batimetría. Con la batimetría tengo curvas de nivel de diferentes cotas, calculo área inferior y área superior por altura y determino volúmenes, ¿no? Entonces de esa manera yo podría saber cuando el agua llega a esta cota qué volumen está almacenado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es un identificador que todo embalse tiene, ¿no? Si no, no podríamos aprovecharlo si no tuviéramos esa información. Bueno, acá ya con esto último que vamos a mostrar, este es el departamento de, perdón, Lambayeque, que está el nombre de la presa, Tinajones, La Bocana, La Viña, Palo Verde, y acá está la ubicación de estas presas, ¿no? Acá están ustedes en color amarillo, está la ubicación de estas presas, ¿no? Y así está en todo el Perú. Como les digo, esta información es muy importante para que ustedes tengan conocimiento de cómo está esta distribución a nivel nacional. Acá está en La Libertad, que tenemos más estructuras. Ve usted la cantidad de presas que tenemos. Todas ellas tienen diferentes fines, ¿no? Y dónde están ubicadas la vemos al lado, ¿no? La figura del mapa de La Libertad. Y acá están, ¿no? Todas están, más que nada, vean, acá también está todo este conjunto. Todas están orientadas más a lo que es la parte este del departamento, ¿no? Vean, la que está cerca al Océano Pacífico, que es esta zona, son pocas, ¿no? La mayoría está en la parte central y en la parte este de este departamento. ¿De acuerdo? Que corresponde justamente a los ríos que que pertenecen a la cuenca del Océano Atlántico, ¿no? Que es es una zona donde llueve más, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya ustedes pueden, si en caso tienen curiosidad de ver estas presas, dependiendo del departamento que quieran observar, pueden empezar a revisar el documento que se los dejo, y son 97 hojas, estamos en la 27. Ustedes pueden mirar el documento cuantas veces lo deseen y sacar la información que requieran, ¿no? Por ejemplo, en este departamento de San Martín solo tenemos la presa Gera, ¿no? De acuerdo, es la única, no hay más, ¿no? Y acá está la ubicación también a las coordenadas este y norte. Con esta ubicación ustedes pueden tenerla en plano, en el Google Earth, pueden tener dónde se encuentra esta presa Gera y todas las demás que componen este documento, ¿no? Bien, vamos a continuar con la clase. Esto ya lo dejamos para que ustedes, en caso desean, lo revisen. Y vamos a continuar entonces con la clase. Dice consideraciones para la selección
de ubicación de un embalse, ¿no? Es lógico pensar que si no va a colocar una estructura de concreto como la que usted, o en general, ¿no? De cualquier material, pero una estructura impermeable que va a cerrar el paso del agua, la zona donde se va a apoyar esta estructura tiene que tener estabilidad, ¿no? Ponemos una zona que no es estable, en la primera acción de este peso sobre esta zona, esto se deslizaría o se desmoronaría y en consecuencia la presa fallaría. Entonces, la geología es un factor muy importante para definir la ubicación de la presa, ¿no? Dice, la geología del lugar debe analizarse desde el punto de vista de la filtración del lecho del embalse, o sea, tienes un lecho que no sea pero muy permeable, considerando que se trata de una presa para almacenar agua, ¿no? Si es una presa para recargar acuíferos, o si es una presa para control de avenida, no necesariamente tiene que ser muy impermeable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se tiene que hacer un estudio para ver las fallas, contactos y fisuras que se encuentren dentro del cuerpo de esa presa, del embalse que nosotros vamos a realizar, ¿no? Las filtraciones, dice, ocasionan no solamente pérdidas de agua, sino también elevación del nivel freático aguas abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Que en muchos casos esto es deseable, ¿no? Las mejores condiciones de un embalse tienen justamente los suelos que son más permeables, o sea, los suelos que contienen algo de arcilla, ¿no? Y los que son menos favorables son los suelos arenosos, ¿no? Que son los más permeables, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tenemos una vista de un embalse, una presa. Vamos a agrandar un poco más esto para que ustedes observen un detalle, ¿no? Mira, acá ya la presa se ha cerrado y el agua se ha elevado, ¿no? Por eso que ustedes ven la forma que adopta el espejo de agua, ¿no? El espejo de agua es justamente la forma que tiene la superficie libre del agua cuando ésta ha alcanzado una determinada cota, ¿no? Y aquí ustedes ven la forma, cuando se amplía hasta el fondo realmente. Para esta presa está ubicada en esta zona. Si ustedes observan, vamos avanzando en este sentido, ven que los anchos son variables, ¿no? Este ancho es mayor, acá tenemos uno mucho mayor, si empezamos a medir de este lado a otro, entonces los anchos son variables. Si ustedes observan dónde ha sido colocado la presa, ha sido colocado en la zona donde esa separación entre ambas márgenes ha sido la menor, ¿no? Ven ustedes, esa separación es la más corta, ¿no? Y eso es lo que se quiere justamente al ubicar una presa, que la cantidad de material que se coloque sea el menor posible en una zona que geológicamente pueda soportar las acciones dinámicas que genera una presa, ¿no? Entonces eso es lo que se debe buscar, ¿no? La presa no pudo haberse colocado acá también, ¿no? Pudo haberse colocado en esta zona, de este extremo, de esta margen a la otra margen, pero vemos que es de mayor longitud que la que tenemos acá, ¿no? Entonces, dentro de todo este recorrido, la mejor era esta zona, y en esta zona se ha colocado, ¿no? Voy a reducir un poco esto. Dice, el vaso natural, o sea, el embalse que genera la presa, debe tener, dice, una adecuada capacidad, y eso está definida por la forma de la topografía de ese embalse, ¿no? ¿Qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar una relación de volumen de agua almacenada a volumen de presa que sea mayor a 10 para proyectos pequeños, ¿no? O sea, esos proyectitos que hemos visto en este documento de la ANA, muchos de ellos tienen que cumplir con esa condición de que el volumen útil al volumen de presa sea mayor a 10, ¿no? Y es una condición bastante baja realmente, ¿no? Hemos visto nosotros que para el caso de la presa Hoover esto es 10.000 y tanto, ¿no? Es una relación bastante grande, ¿no? Acá para proyectos pequeños se requiere nada más que este volumen útil al volumen de la presa que cierra el paso del agua sea mayor a 10, ¿no? Tampoco menos no puede ser, ¿no? Ya el proyecto no sería rentable, ¿no? Dice, para buscar ello, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar las zonas en las cuales el río se acerque más, ¿no? O sea una un poco cañonado, ¿no? Como en este caso en que acá se acercaban más las curvas de ambas márgenes, y aquí es donde colocamos la presa, ¿no? Acá hay una vista del tramo de un río, ¿de acuerdo? La sección donde se va a construir la presa, esa sección, si yo acá trazo un plano y grafico la sección transversal de ese corte, del plano vertical que yo trace con la dirección del río, eso va, y si nosotros definimos que ahí va a ser ubicada la presa, esa sección se conoce como boquilla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la boquilla, que es la sección donde se va a construir la presa, debe ser una sección en la cual las márgenes del río sean lo más cercanas posible con respecto a las demás
a las demás ubicaciones, ¿no? Eso es lo que se menciona aquí. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos observando de que la sección en ambas márgenes presenta taludes bien empinados, ¿no? Un talud bien empinado está indicando una roca con cierta consolidación, ¿no? Puede ser una roca metamórfica o una roca ígnea, ¿no? Que son rocas más estables, ¿no? ¿De acuerdo? Un cerro con un material arenoso que no es tan consolidado va a tener un talud más echado, ¿no? Su ángulo de reposo no va a ser tan estable como este caso, que prácticamente en esta zona, sobre todo, bueno, en ambos lados es prácticamente vertical, ¿no? Entonces acá una presa realmente es bastante corta, puede almacenar agua, pero el detalle está que si todo el embalse tuviera esta forma, realmente lo que se va a almacenar no va a ser mucho, ¿no? Pero lo importante es que acá, si bien es cierto, la boquilla es bastante cercana, es bastante cerrada, aguas arriba tiene que ampliarse estas márgenes, como en el caso de la presa Hoover, ¿no? Que se cerró en la zona encañonada, pero aguas arriba toda la cuenca se abría, ¿no? Y provocó el gran almacenamiento de este embalse, ¿no? Bueno, eso es lo que menciona acá, la estabilidad de talud, dice, el embalse debe ser analizada, es muy importante eso, ¿no? Si no es estable el talud, como el agua, este embalse va a estar sometido a subidas y bajadas del nivel, el agua va a subir, el embalse se llena, luego empezamos a usar el agua del embalse, el embalse va a bajar, entonces zonas que estaban inicialmente sometidas a una presión del agua y estaban húmedas, van a dejar de recibir esa presión, ¿no? Entonces si tenemos una cara de la presa, del embalse, cualquier parte del embalse, no la presa, sino del embalse, de los taludes del embalse, que está soportando una presión debido a la carga del agua, y el nivel del agua baja, entonces esa presión deja de ser recibida y esa cara puede, dependiendo del comportamiento del material, puede inclusive salir de la zona de equilibrio, ¿no? Porque recordemos que estaba en equilibrio con la presión del agua, ¿no? Si se quita la presión del agua, entonces eso va a perder el equilibrio, entonces puede deslizar ese tramo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha humedecido y aparte ha dejado de recibir esa presión que de alguna manera lo tenía en equilibrio, ¿no? Entonces, esas cositas son las que se deben evaluar. Por eso la actuación de un geólogo geotenista es muy importante cuando se va a hacer un embalse, ¿no? Porque imagínense, es un depósito natural que va a estar soportando una carga de agua cuyo nivel va a ir subiendo y bajando, ¿no? Acá dice, por ejemplo, cuando el embalse está lleno no hay ningún problema, todo está en equilibrio, pero cuando el embalse se vacía es donde se generan los problemas, ¿no? Al haber menos presión, los taludes pueden ser inestables, ¿no? Y ha ocurrido casos en que es así, ¿no? Pasa lo mismo cuando se hacen los túneles. Ya han habido varios accidentes cuando se han hecho un túnel. Si ustedes observan un cerro, ese cerro pues tiene muchos años de existencia, ¿no? Entonces, por dentro la masa que forma ese cerro está en equilibrio, ¿no? Pero está soportando presiones. Sí, y los túneles pues son hechos en la parte baja justamente de los cerros, ¿no? Entonces, si esa zona que está en parte baja, voy a ver en el Jamboard a ver si hago un esquema mejor. ¿Y dónde está eso? A ver, voy a buscarlo por acá. Me acuerdo que lo abrí. A ver, acá debe estar, ¿no? Esa. Bueno, está cargando. Yo sé que demora un poco más en cargar ese Jamboard. Y vamos a ir a un hoja en blanco. Ya está acabando las hojas. Esto nada más tiene 20 hojas, voy a tener que abrir otros en caso esto se llena, ¿no? Bien, lo que le decía es lo siguiente, ¿no? Y esto ocurre en todos los túneles, ¿no? Y ha sido causa de algunos problemas, ¿no? Si este es un cerro, bueno, ya se corrió mi mano. Si este es un cerro que es así, pongamos, ¿de acuerdo? Y se quiere hacer un túnel, ¿no? Se quiere hacer un túnel por un motivo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para traspasar las aguas de un lado a otro, ¿no? Vamos a ponerle este color. Y tenemos que hacer una excavación, entonces esto va a ser así.
Entonces, esto es lo que va a pasar en ese túnel, ¿ah? Entonces, imagínense, significa que acá se va a excavar, ¿no? Entonces, toda esta zona se va a ser eliminada de la zona del cerro, ¿no? Entonces, toda esta masa que está sometida a una gran presión, vamos a suponer que durante la excavación de golpe no se hace todo, vamos a suponer que se está excavando y se llegó solo hasta esta profundidad, ¿no? Y acá está justamente todo el hueco de lo que está excavando, y esto ya está abierto, pero esto ya sigue todavía con material, ¿no? El cerro. Entonces, esta cara que está aquí, que inicialmente estaba compuesta por todo el cerro y ahora se le ha quitado toda esta zona, esto está vacío, porque todo esto ha sido parte de la excavación y esto sigue lleno, ¿no? Pero toda esta cara que está aquí ahora en contacto con la atmósfera, inicialmente estaba en equilibrio porque había otra masa de material que compensaba justamente esa situación estática, ¿no? Pero si quitamos toda esa presión que ejercía acá, entonces esta cara que estaba soportando una presión que ahora ya no la tiene, va a estar sometida a una presión en este sentido, ¿no? Una presión en este sentido que va a generar una fuerza, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué tipo de accidentes han ocurrido en los túneles? Que toda esta cara que está sin ya la presión de la masa que se ha retirado, esto ha saltado, ¿no? Ha reventado, digamos, y ha accidentado a las personas que están haciendo la excavación, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Colocar anclajes, ¿no? Conforme se va excavando, se van colocando anclajes para estabilizar las partes que están quedando libres, ¿no? Entonces, esa es parte de la técnica de construcción de túneles, ¿no? Aquí nada más yendo camino a Churín hay una central hidroeléctrica que se inauguró ya hace cuánto, más o menos hace como 10 años, en la central hidroeléctrica de Chévez. De repente ustedes han ido por esa zona, lo han escuchado hablar de esta central. Y esta central justamente dentro de sus estructuras hidráulicas hay un túnel, ¿no? Que lleva las aguas del río Churín a las aguas del río Laxaura. ¿No? En Laxaura hay un embalse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la construcción de ese túnel? Ocurrió lo que le mencionaba, ¿no? Estaba avanzando la excavación, esto se quedó libre, no se tomaron las precauciones del caso, y trabajando al día siguiente este cerro desboronó, pero con fuerza, y mató a 2 personas, ¿no? Esos son los accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, igual en el embalse también pasa lo mismo, en el sentido de lo siguiente, vamos a aprovechar la cara que está acá, vamos a suponer que acá hay un embalse. Esta es la superficie libre del agua. Esta cara, en el momento que el embalse está lleno, va a estar sometido a una presión. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de presión? Ustedes ya saben, lo han estudiado ustedes en Mecánica de Fluidos 1, ¿no? La presión hidrostática. Entonces, esto es así, y esto va a actuar de manera perpendicular. Bueno, va a ser perpendicular a toda esta superficie realmente, ¿no? Entonces va a ir actuando en forma perpendicular a esta superficie que va a estar soportando la carga de agua. Y ya sabemos que nosotros, conforme vamos yendo más al fondo, mayor profundidad, la presión va a ser mayor, ¿no? Esta es la distribución de presiones. Entonces, esto está soportando una presión. Si este nivel de agua o la presa se vacía rápidamente, esta cara que estaba soportando una presión y que ya está saturado y que ahora está en equilibrio, al dejar de recibir esa presión, se le quita bruscamente, esta cara también puede, por la fuerza, deslizarse, ¿no? Algo así como ocurrió con esto, ¿no? Y causar el mismo accidente, ¿no? Y eso ha ocurrido también, ¿no? Y al igual que esto ha ocurrido en otros lugares, acá en Lima sobre todo ha ocurrido este efecto, también esto ha ocurrido en algunas presas, ¿no? En el embalse de Tablachaca pasó esto, ¿no? Todo el talud se deslizó justamente debido a esta acción elevada de subir y bajar el nivel de agua de manera brusca, ¿no? No se puede hacer esa operación, eso ténganlo en cuenta, no se puede hacer ninguna operación. ¿Por qué? Porque se rompe el equilibrio, ¿no? Es igual que si está pasando el agua por una tubería a una velocidad grande, una central hidroeléctrica, por ejemplo, el agua está pasando a 5 metros por segundo y de un momento a otro se cierra la válvula, ese efecto genera una sobrepresión tremenda que puede ser que la válvula reviente, ¿no? Eso también ha pasado en unas centrales hidroeléctricas, no en el Perú, sino en el mundo. Por ese motivo ahora las válvulas, el cierre de las válvulas tiene un recorrido mayor, ¿no? Ustedes pueden mover rápidamente la válvula, pero la forma como se cierra es más lenta, ¿no? Ya se ha realizado ese mecanismo, ya no se puede cerrar violentamente una válvula, sobre todo en las centrales hidroeléctricas, porque esa sobrepresión puede generar, generada por el cierre, puede provocar la rotura de la tubería, ¿no? Y estamos hablando de una tubería de acero, ¿no? El agua está pasando a 5 metros por segundo, cerramos el paso del agua, el agua que esté en contacto con la compuerta que ha cerrado el paso se va a detener, ¿no?
pero la que viene detrás sigue con esa velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Entonces, es tanta la presión que se ejerce que el agua, que nosotros sabemos que por su valor de compresibilidad que tiene lo consideramos incomprensible, realmente se comprime, ¿no? Y al comprimir se genera esa sobrepresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento ha sido brusco, ¿no? Igual acá, entonces, igual acá también las operaciones se tienen que tener en cuenta que ser graduales, ¿no? Lo que le he mencionado es más que nada por movimientos bruscos desde nivel de agua, ¿no? Entonces, a eso se refería lo que estaba mencionando acá, perdón. De acuerdo, entonces no debe haber esos descensos súbitos del nivel de agua, ¿no? Dentro de estas presas también dice se debe evaluar los terrenos que serán inundados. En nuestro país sí se respeta eso, ¿no? En nuestro país se respeta bastante esto. Si se va a hacer una presa y al hacer la presa, que vamos a poner una presa de 15 metros de alto, son 15 metros más de agua que se va a elevar, ¿no? Entonces, con toda seguridad va a inundar alguna población existente, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que pagar una retribución económica a las personas perjudicadas, ¿no? Entonces, se tiene que valorar eso, ¿no? Posible que no, que sea tanto lo que se tiene que pagar que el proyecto salga no rentable, ¿no? La calidad del agua, esto también es muy importante tener en cuenta, muchachos, y sobre todo en la cuenca, ¿no? Si nosotros tenemos una cuenca en la cual vamos a evaluar, vamos a colocar una presa porque queremos hacer un proyecto de irrigación, tenemos que analizar la cuenca de manera integral, ¿no? No solo ver en el punto en que nosotros vamos a captar el agua y lo vamos a utilizar, sino ver qué está pasando en toda la cuenca, ¿no? Por eso es importante la evaluación íntegra de la cuenca. ¿Por qué? Porque es posible que aguas arriba haya actividad, ¿no? Actividad del tipo de la minería, ¿no? Ahora, son dos casos, ¿no? La minería formal, en la cual hay menos riesgo porque teóricamente ellos son más cuidadosos en el manejo de sus relaves y la contaminación es menos probable, ¿no? Que yo de todas maneras va a haber contaminación, pero teóricamente dice que va a ser menos probable, ¿no? Pero el otro riesgo que hay y está diseminado por todo nuestro país es la minería ilegal, ¿no? Muchos hablan de Madre de Dios, pero no solo es Madre de Dios, ¿no? En Junín, en Cajamarca, en Puno, en varios departamentos de nuestro país hay bastante minería ilegal, ¿no? Minería informal que justamente provoca la contaminación de las aguas, porque ellos, con el fin de sacar los minerales que requieren, principalmente es el oro, ¿no? Aplican elementos químicos como el mercurio que dañan la salud de las personas, ¿no? Tanto de las personas que consumen el agua como de las personas que hacen la explotación de este mineral, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso se menciona esto, la calidad del agua debe estar de acuerdo con el uso proyectado, ¿no? Evaluar siempre la calidad del agua, ¿no? No solo porque pensar que porque viene de una cuenca ya es adecuada, ¿no? Bueno, acá también menciona de ver si la capacidad de la cuenca va a satisfacer las necesidades de agua, también es importante, porque no, ojo que no es suficiente que el agua pase por la cuenca, no es decir, si tengo esta cuenca, he cerrado el paso del agua, por ejemplo, lo que pasó en Poechos, ¿no? Ahí se dice, bueno, voy a subir 3 metros más la presa y con eso voy a captar más agua, ¿no? No es necesariamente que va a captar más agua, sino esos 3 metros que se está subiendo es porque la parte inferior justamente se llenó de sedimentos, ¿no? Es diferente el caso que si tenemos una cuenca, una embalse, perdón, que está funcionando y estoy regulando, por decir, un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, y yo no quiero regular 2, sino quiero regular 3 metros cúbicos por segundo y tener como solución elevar una altura adicional a la presa, eso no me va a garantizar que voy a tener un mayor caudal de regulación, ¿no? Eso es un absurdo, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases de hidrología, el caudal, el volumen de agua que transporta una cuenca no depende de la altura de la estructura que le cierra el paso del agua, ¿no? Sino depende del comportamiento natural de esa cuenca, ¿no? O sea, la combinación de la precipitación, la infiltración, la evaporación, todo eso da un caudal que va a transportar esa cuenca independientemente de la estructura que pongan para que cerrar el paso del agua, ¿no? Entonces eso ténganlo presente, ¿no? Bueno, el siguiente punto es el impacto ambiental y social, que debe evaluarse tanto aguas arriba como aguas abajo. De esto ya hemos hablado bastante. ¿Qué es lo que ocasiona la ubicación de una presa? Puede provocar un proceso que es bien conocido cuando hay un embalse, ¿no? Que se denomina eutrofización. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Por acción justamente
la materia orgánica que se produce cuando hay un almacenamiento de agua, sobre todo en las zonas de la selva. En las zonas de la sierra no hay tanto ese problema, ¿no? En las zonas de la selva, por ejemplo, acá hay una presa que es por una central eléctrica, la presa de Chimay, que está justamente en la selva del departamento de Junín, camino San Ramón. Por ejemplo, ahí sí hay este proceso, ¿no? El agua, debido a las componentes orgánicas que tiene, se torna de color verde, ¿no? Se pierde. Hay una composición debido justamente a ese accionar de los elementos orgánicos que hace que proliferen algas. Se hace el agua de color verde, entonces esa proliferación de algas evita que la luz solar penetre, ¿no? Penetre al agua, y esto hace que se pierda oxígeno, y esa agua ya se hace inviable para la vida humana, para la vida, perdón, de peces, ¿no? Y no es adecuada, lógicamente, para el consumo, ¿no? Esto, por ejemplo, es parte de un estudio de impacto ambiental. ¿Y quién ve este proceso? Los biólogos, ¿no? Los biólogos tienen que analizar cuál es la característica de la cuenca, cuáles son los materiales que predominan en el sentido de las especies minerales que hay, vegetales, perdón, que hay en esa zona, y que en contacto con el agua pueden provocar este efecto, ¿no? Entonces ustedes busquen la palabra eutrofización, van a ver que hay muchos casos en los cuales las aguas de los embalses se han deteriorado, siendo inservibles, producto justamente de esto, pero todo esto está ubicado en zonas en las cuales está relacionado con la vegetación, ¿no? En nuestro caso, zonas de selva o ceje selva, ¿no? Pero es importante ese efecto, ¿no? La limpieza, dice, de la zona del embalse puede resultar muy costosa y debe considerarse a favor o en contra del proyecto. Material flotante, árboles y otros desechos puede ser causa de problemas en el funcionamiento de las obras y de la explotación del embalse. La cuenca hidrográfica no debe presentar mayor erosión, porque si no, mayor erosión hace que el embalse se sedimente más rápido y se pierda la capacidad de almacenamiento, ¿no? Acá hay un video que vamos a ver a continuación, y acá está la definición de eutrofización, ¿no? Es un proceso natural, dice, porque da como resultado, o sea, la presencia de un mayor volumen de agua, un volumen almacenado, es la que provoca de manera natural ese proceso de eutrofización, ¿no? Consiste en el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, dice, nutrientes orgánicos, de manera que se produce la descomposición de esa materia, que por lo general son vegetales, provocando la disminución del oxígeno en las aguas profundas, ¿no? Entonces esto, como le digo, es un fenómeno que causa mucho daño justamente en el agua almacenada. Recordemos que esta agua se va a soltar, va a estar en contacto con todo el hábitat de aguas abajo, y provoca realmente graves daños, ¿no? Esto es parte, por ejemplo, de un estudio de impacto ambiental de un embalse, ¿no? De acuerdo, vamos a ver este video 7.4 que tiene que ver con la limpieza del embalse. Cuando se cierra el paso del agua, no pasa el agua y tampoco pasan los sedimentos, ¿no? Y dentro de un comportamiento natural en esa cuenca espera que pase el agua y también sedimentos, ¿no? Si cortamos ese suministro, de todas maneras va a haber un efecto, ¿no? Un efecto que va a traer como consecuencia que la erosión sea más intensa aguas abajo de la ubicación de la presa, ¿no? Un río transportando sedimentos tiene menos capacidad de erosión que un río que no transporta sedimentos, ¿no? Que el agua sale más, ¿cómo podría decir? Más limpia, ¿no? O sea, un agua limpia tiene mayor capacidad de erosión que el agua que está transportando sedimentos, ¿no? Porque ya al tener sedimentos ya le quitó la capacidad de erosión, ¿no? Por ese motivo el agua que sale de los embalses tiene una mayor capacidad de erosión que el agua que transportaría el río en ese tramo de manera natural, ¿no? Vamos a ver este video que tiene que ver justamente con eso de la limpieza del embalse. Este es el video 7.4, dice. Vamos a ver, voy a ver si he compartido el volumen. Compartir sonido, bueno, lo voy a picar por si acaso, si no lo había compartido. Vamos a ver ahora este video que tiene que ver con respecto a esto. Si hay algún comentario, muchachos, pueden hacerlo. A ver, ahora sí. Entonces ahora sí vamos a compartir. Vamos a compartir este video. A ver, esto es. Me dice si ya lo están viendo. Ferrostal Divisediments presenta Consectrans, la innovadora transferencia continua de sedimentos. Esta tecnología soluciona los problemas de sedimentos en embalses, restableciendo el equilibrio de los sedimentos depositados. Los tiempos actuales se caracterizan por los efectos del cambio climático, la transición energética hacia energías limpias y una creciente demanda global de agua.
El almacenamiento de agua es cada vez más importante, ya sea para la protección ante crecidas del río, la producción de energía hidroeléctrica, el abastecimiento de agua potable o la producción de alimentos. Los embalses posibilitan el uso de agua para estas necesidades básicas. El río es mucho más que agua. La corriente, los sólidos transportados, los organismos, los procesos químicos que se originan y la temperatura son parámetros relacionados entre sí y en un sistema acuático natural se encuentran en equilibrio. Las presas alteran este equilibrio. El sedimento se deposita dentro del embalse causando un exceso de materia orgánica. Esto tiene múltiples consecuencias. Se reduce continuamente la capacidad de almacenamiento y por consiguiente se reducen los usos principales del embalse. Se deteriora la calidad del agua. Se incrementan las emisiones de gas. La carga adicional de sedimentos incrementa los esfuerzos sobre la estructura. Gran parte de las 200.000 presas existentes en el mundo no han sido diseñadas para este tipo de cargas. Aguas abajo de la presa falta el sedimento. Por consiguiente, se produce una erosión del lecho del río y una reducción del nivel freático, daños en obras hidráulicas y alteración del ecosistema. Las consecuencias del déficit de sedimentos se extienden hasta la costa. El mar erosiona el delta y provoca una salinización de los acuíferos. Esta intrusión de agua salada impide el uso de los pozos de agua potable. Nosotros abordamos el problema desde su origen. Nuestra solución, ConceptTrans, la transferencia continua de sedimentos. Los sedimentos depositados son absorbidos en cantidades predefinidas y transferidos dentro del cuerpo de agua hacia aguas abajo. La transferencia puede realizarse a través de las turbinas, por encima de la presa o directamente al sistema aguas abajo. El sedimento es transportado por el río de manera natural como en un sistema sin presa. La cantidad de sedimento transferido se ajusta continuamente a las condiciones de flujo del río aguas abajo. ConceptTrans es el único sistema que cumple con las directrices de continuidad de los sedimentos establecidas por la Directiva Europea del Agua. La construcción de un embalse es una inversión costosa. Debido a la acumulación de sedimentos, el embalse pierde su valor. ConceptTrans recupera este valor resultando en un beneficio considerable tanto para el operador como para el medio ambiente. No hay ningún sistema que sea tan rentable como ConceptTrans, ni siquiera un lavado de embalse. ConceptTrans es la única solución sostenible y duradera a los problemas de sedimentación. La tecnología proporciona al embalse una vida útil ilimitada y regula el necesario aporte de sedimentos al río sin afectar a la operación del embalse o a la central hidroeléctrica. ConceptTrans, la solución a sus problemas de sedimentación más respetuosa con el medio ambiente. Desarrollado por Divi Sediments GmbH en cooperación con Ferrostal Equipment Solutions GmbH. Bien, muchachos, ese es el video que quería presentar. Es muy interesante por todo lo que he expuesto, ¿no? Bueno, al final presenta su producto, que es el objetivo justamente de esta empresa, vender su equipamiento que sirve justamente para limpiarse los sedimentos que hay en los embalses, pero el fundamento que ha mencionado es bastante cierto, ¿no? El fundamento que mencionó es bastante cierto, y recuerden siempre esto ustedes, ¿no? De que cuando se hace una estructura, cualquier tipo de estructura dentro del cauce de un río, deben recordar antes de que ese río está funcionando antes que ustedes lleguen a hacer esa obra de manera natural, ¿no? O sea, manteniendo un equilibrio. Si de alguna manera se rompe ese equilibrio, esa cuenca va a responder de manera natural también, ¿no? Entonces va a haber consecuencias en ese comportamiento, como lo estamos viendo cuando se coloca la presa, ¿no? Entonces esa cantidad de sedimento que de manera natural se debe mover, ya no se va a desplazar, se va a acumular en un lado y aguas abajo va a tener las consecuencias de no recibir esa cantidad de sedimentos, lo que ha mantenido ese equilibrio, ¿no? Entonces ocurre todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Esa solución de ConceptTrans que está planteándose allí no es una solución pues para todas las presas, ¿no? En Poechos, por ejemplo, aplicar eso en estos momentos no se puede, ¿no? Porque ya les he mencionado de que los sedimentos están muy consolidados, ¿no? Sería absurdo, o sea, ese aparato entra a funcionar ahí, es como si tocara el fondo y no va a sacar nada, ¿no?
y colocarlo de un principio también no creo que sea muy rentable empresas con la característica de Poechos que tienen una longitud de coronación tan grande, ¿no? Eso es bueno para empresas que tienen características distintas, ¿no? Pero en el caso de Poechos es para evaluarlo, no es para decir y esta solución es la que debo plantear y la tomamos, ¿no? Pero esa cosita siempre uno tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, estos temas realmente son bastante globales, o sea, no es solo una característica que ustedes tienen que tomar en cuenta, recuerden que eso es un todo, ¿no? Entonces, bajo ese punto deben analizarlo. Por eso cuando haces un estudio, un manejo de cuencas, ustedes han escuchado de manejo de cuencas, ese manejo de cuencas se toma en cuenta la cuenca como un todo, ¿no? Estudia de manera integral. Si bien es cierto, ustedes van a explotar una parte de esa cuenca, van a tomar parte del agua, pero tienen que ver esa obra que ustedes piensan realizar o que se va a realizar, de qué manera va a influir en esa cuenca, ¿no? Eso se tiene que evaluar, ¿no? La cuenca no es el punto donde ustedes están captando el agua, ¿no? La cuenca viene desde la parte más alta, ¿no? que engloba, que encierra justamente esa cuenca, ¿no? Y a partir de ahí se tienen que analizar las consecuencias, ¿de acuerdo? A veces eso nosotros lo olvidamos, ¿no? Y luego tenemos problemas durante la ejecución y funcionamiento de ese proyecto, ¿no? Antes de que me olvide, voy a pasar lista. Atentos, por favor. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, pueden indicarlo. A ver, se encuentra Achuyi. Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Aguirre Puyas. Aguirre no está. Argandoña Salcedo. Presente, ingeniero. Muy bien. Benito Rivera. Benito no está. Cáceres Díaz. Cáceres tampoco está. Caruajulca Salazar. Presente, ingeniero. Casas Vega. Casas Vega no está. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Muy bien. Chávez Reyes. Presente, ingeniero. Condori Nina. Condori Nina no está. Condori Oré. Tampoco está. Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, Cristóbal, buenas noches. Eusebio Palomino. Eusebio no está. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guacharaqui, Barrientos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Maravilla Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Presente, ingeniero, disculpe, buenas noches. No te preocupes, buenas noches. Montañez Mesa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Montoya Aldonate. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Palacio Vidal. Palacios. El Palacio no está. Palma Salazar. Palma Salazar. Tampoco. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramos Mendoza. Ingeniero, buenas noches, disculpe, presente Palacios, disculpe. Palacio, muy bien. Ramos Mendoza. Ramos Mendoza no se encuentra. Rivera Acuña. Tampoco está Rivera. Salazar Medina. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sedano Alba. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Soto Jerónimo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Zulca Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tarazona Cisneros.
Tarazona no está. Y Vega Alvarado. Vega tampoco está. Bien, voy a llamar rápidamente lo que no han contestado por si acaso para chequear también. A ver, Vega Alvarado, Tarazona Cisneros, Rivera Acuña, Ramos Mendoza, Palma Salazar, Eusebio Palomino, Condori Oré, Condoy Nina, Casas Vega, Cáceres Díaz, Benito Rivera, Aguirre Puyas y Aguilar Jiménez. Bueno, ninguno está. Voy a cerrar la Aguirre presente, ingeniero. Aguirre presente, Aguirre ingeniero. Puyas, ¿no? Ya, listo. Está bien. Sí. Muy bien. Ingeniero Eusebio presente, buenas noches. Disculpe. Eusebio, ¿dónde te había sido Eusebio? A ver, ¿dónde estás? Ya. ¿Alguien más? Bien, cerramos la asistencia. Bien, seguimos entonces ahora con la clase. Brian Salazar, dime cuál es tu consulta. Ingeniero, yo y mis compañeros hemos estado conversando sobre un tema de la labor que viene desempeñando el jefe de práctica. No sé si le podemos comentar al respecto. Sí, dime. Lo que pasa es que estamos en desacuerdo con la forma en que está llevando el curso, sobre todo en el tema de los tiempos. Siempre el profesor acostumbra a dejarnos las tareas así un día antes, por ejemplo, y su desorganización está que nos trae problemas en las resoluciones. En el último examen, por ejemplo, no sé si habrá visto el grupo de WhatsApp, hubo bastante descoordinación. Sí, leía lo que estaba pasando, sí. Sí, principalmente es ese tema, ¿no? Que nos deja muy poco tiempo para resolver los exámenes, ¿no? A veces no responde sobre las tareas y no considero que esté llevando bien el curso. Así que, no sé, por lo menos me gustaría que en esta última test que hemos dado, él nos mencionó que se promedia, digamos, el test tiene un peso de 3 y la entrega final de ese trabajo escalonado vale por 1, ¿no? Sí. Nosotros, yo quisiera propondría que ese test valiera por 1 y la entrega final vale por 3, ¿no? Porque también para ese examen solo nos avisó también un día antes, subió el material un día antes y ya tuvimos que resolver todo con esos contratiempos. ¿Te refieres al test? Ajá. Pero el test no es de temas que él ha desarrollado o ustedes han desarrollado en su trabajo que han entregado, ¿no es así? Es que eso no se respetó en realidad. Siempre nos compartía la información tarde y por eso le menciono que hubo bastante desorganización también. El trabajo creo que lo colgó un día antes, algo así. Y no era, o sea, era necesario que se cuelgue antes de tiempo, o sea, no, un día es muy poco, eso es lo que quieres decir. Sí, claro, o sea, él, por ejemplo, en clase nos dice, no sé, digamos, un día miércoles nos dice, va a haber un trabajo, ya lo voy a estar subiendo en estos días. A la siguiente semana, recién un día antes, lo habilita en el Uni virtual y nos comparte la información y a veces ni siquiera la comparte, tenemos que estar pidiéndole y se demora bastante en responder, ¿no? Ingeniero. Sí, dime. Respecto al test, el test nos vino del trabajo que recién vamos a entregar este miércoles. Supuestamente primero se entrega o se hace un trabajo y el test viene después o juntamente con el trabajo que se entrega, porque en el test se ve cada alumno cómo ha desarrollado, ¿no?, el trabajo. Pero Claro, primero nos ha venido el objetivo. test y después el trabajo que vamos a entregar este miércoles. Sí, bueno, eso sí es raro. Le han hablado de un tema que todavía no han presentado, ¿no? Sí, presentamos la pregunta 3 de la PC3 que dice ahí, pero en el test vino relativo a la pregunta 4. Y solamente habíamos hecho la entrega hasta la pregunta 3, que era de parámetros de la cuenca. Y cuando ustedes hablan con él, ¿qué les dice? Porque supongo que le han hecho las mismas consultas. Sí, cuando un compañero le dijo sobre eso, le dijo que
Bueno, pues no, que sí, como dice, ya lo habíamos desarrollado, el profesor creo que había desarrollado el tema, ¿no? Pero en sí todavía el trabajo no hemos entregado, ¿no? Pero ya hicimos el test de un trabajo que aún no entregamos. Y los videos, como mencionó, los colgó recién ese mismo día, un día antes. ¿Te refieres a las clases, a los seminarios? ¿A eso te refieres? Sí, a los seminarios. Y lo que mi compañero dice, si es que ese test podría valer 1 y el escalonado y la exposición como 3, porque si es al revés, se habría perjudicado, porque en nuestro caso, nuestro grupo tiene 0,2. ¿Tan bajo el sacado? ¿Por qué tan bajo? Ingeniero, como le digo, va a venir la pregunta 4, ¿no? Esa pregunta 4 aún no la desarrollamos. Pero él sí la desarrolló como un seminario. Sí, pero no... Ingeniero, disculpe. Sí. El ingeniero desarrolló el programa, pero en sí la pregunta estuvo como que más para buscar información, cómo desarrollar las preguntas. El ingeniero no explicó exactamente la pregunta que vino. Desarrolló el programa, sí. ¿Ya? A mí, inclusive, cuando yo intenté meter los datos, me quedaron varias dudas que no podía resolver. O sea, él no le enseña con un ejemplo, él no les enseña con un ejemplo. Claro, pero o sea, no nos dejó algunos datos como para meterlo al programa, sino nosotros teníamos que hacer varios análisis antes. Ingeniero, disculpe, básicamente lo que sucede es que, por ejemplo, cuando hacemos los seminarios ya tenemos los datos disponibles, es decir, como para introducir nada más al software. Ahora, ¿qué sucede en la práctica que hemos tomado como test? Básicamente tenemos los datos brutos, ¿no? Y nosotros, como dice mi compañera, tenemos que filtrar, ¿no? O hacer procesos previos, ¿no? Y eso es justamente lo que no nos ha quedado claro el nexo, ¿no? Cómo llegar justamente al dato que ya disponíamos en el seminario, ¿no? Eso es lo que dice mi compañera. A ver, dame un ejemplo, ¿qué les dieron y qué necesitaban ustedes? Explícame, a ver, para yo entender mejor. O sea, ¿qué les dio como datos y qué tenían que ustedes Por calcular? ejemplo, en una parte había, en la parte, creo que última, no estoy seguro, que mi compañero tenía que utilizar el HMS, ¿no? Ya. Ya, y por ejemplo, obviamente los datos de EOS los sacó normal, pero después esos datos también eran requeridos para el siguiente, ¿no? Pero para la última entrega, es decir, ahí sí necesitábamos el GRAS y el TIFF, ¿no? Y ahí más o Ya. menos que no entendíamos muy bien cómo llegar al TIFF, ¿no? Por eso digo, él no ha desarrollado eso con un ejemplo, no les ha hecho un ejemplo de todo eso, o solo les ha explicado y le ha dicho ahora háganlo, así lo ha hecho. Pero, disculpe. O sea, lo que pasa es con el jefe de práctica es que sí llega a explicar los temas, pero lo explica rápido y algo superficial, ¿no? O sea, Pero ustedes toca deben todos los... preguntar ahí deben preguntar, pues deben rellenarlo de preguntas. Si saben que él es así, entonces cuando termine de explicar, empezar a preguntarle hasta que no tenga ninguna duda. Ingeniero, o sea, pero explica su clase y explica los programas también. O sea, no es como, o sea, no se parece para nada, ¿no? Por ejemplo, al test que nos ha dado. Y como le decía mi compañero, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a poner la pregunta 4 cuando aún ni siquiera se ha entregado ese informe, ¿no? Un día antes el ingeniero había dicho que iba a venir, ¿no? Referente a la pregunta 3 que recién eso habíamos entregado un día antes. Pero el día del test vino la pregunta 4 como le había dicho mi compañero, y prácticamente en mi grupo, como no habíamos tocado todavía esa parte, no sabíamos prácticamente qué hacer. O sea, el ingeniero no tuvo consideración en eso. Yo inclusive le dije, no, al ingeniero en la hora de práctica, ingeniero, pero usted no había dicho esto, pero... ¿Y qué justificación, qué respuesta te dio en ese momento? No, él me dijo, yo dije que iba a venir algo de la pregunta 3, no, que todo iba a venir, me dijo. Y prácticamente no vino nada, o sea, no utilizamos nada de la pregunta 3. O sea, no nos sirvió prácticamente. O sea, la información que el ingeniero nos dio, no nos ayudó para el test. Entonces, si se va a tomar un test, debe ser referente ya una vez que se entregue el informe, no antes. Claro, no, eso es lo lógico, claro, no pueden evaluarlos antes de haber presentado un producto, ¿no? Qué raro que esté pasando eso. No, yo voy a conversar con él. Espero que él acepte su error si lo ha cometido
para poder ver cómo solucionamos esto, ¿no? Yo espero que no se cierre y diga, no, yo le dije a ellos y no me han hecho caso, entonces sí va a ser más difícil para mí inclusive, ¿no? Que él me diga, no, pues yo les había avisado, yo les dije, y es palabra contra palabra, y espero que no ocurra eso, ¿no? Ingeniero, disculpe. Sí. Sí, mire, el día domingo uno de mis compañeros me escribió al WhatsApp y me preguntó si es que por el día miércoles de la semana pasada iba a haber algo, ¿no? Porque en el rol de actividades decía de que teníamos que presentar nuestro trabajo escalonado y sustentarlo. Yeah. Entonces, el mismo domingo en la noche le escribí al profesor y le dije, profesor, disculpe, en el rol, ¿no? Dice que va a haber esto, pero no tengo muy claro qué es lo que se va a presentar. Entonces el ingeniero me respondió y me dijo ese mismo día y me dijo que no, que eso se había pospuesto una semana más. Eso fue todo lo que me dijo el ingeniero. No me dijo que iba a haber un test o que iba a subir algo, no, para nada. Y más bien toda esa información, o sea, lo del test, lo que teníamos que presentar los parámetros de la cuenca y eso, nos lo avisó justo el día martes, mientras estábamos en clase con usted, ¿no? Por el WhatsApp. Y bueno, al menos a mí me agarró de sorpresa porque dije, ¿qué es eso? ¿No? Y teníamos que coordinar con el grupo para poder avanzar eso. Y justo allí el ingeniero dijo, pues, ¿no? Que el test iba a ser en base a esta pregunta 3, ¿no? A los parámetros de la cuenca, ¿no? Que lo íbamos a necesitar y eso, y que tenía peso 3. Pero cuando vimos la práctica, ahí sí, al menos no llegamos a entender bien qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, también nuestra nota fue bastante baja, nos puso 2 también. Es que ha sido una cosa, una masacre, ha sido eso entonces. Me preocupa lo que me acabas de decir ahorita, de que el domingo le pregunté al profesor y dijo que no iba a haber nada, que corrió una semana, y a los 2 días dice que se iba a tomar una práctica, entonces... No me dijo, disculpe, no me dijo que no iba a haber nada, me dijo de que la presentación del trabajo se iba a presentar, se estaba poniendo una semana. Más no me dijo, yo le pregunté si es que iba a haber algo este miércoles, si claro. se iba a presentar algo, pero él no me respondió directamente a esto, sino que me dijo que iba a ser para la siguiente semana. Más no me dijo nada en absoluto de que iba a haber práctica, test o algo. Ya. Pero yo voy a conversar con él, después de clase lo voy a llamar por teléfono, ojalá que me conteste, pero yo espero que... Bueno, ustedes saben que estamos en una situación bastante difícil. Él no está en Lima, él está en provincias, entonces ¿cómo les puedo decir? No, como que no, tiene otro tipo de cargas, tiene otras presiones en el sentido que tiene dificultades con sus familiares por ese motivo del COVID. Entonces yo supongo que por eso estará pues con la cabeza en otro sitio, ¿no? Pero yo espero que reconozca porque uno tiene que reconocer su falta, ¿no? Si él, por ejemplo, se le pasó no haberles avisado con tiempo, yo espero que lo considere. Como le digo, voy a hablar con él, le voy a explicar de la mejor manera para que pueda entender y espero que sea él una persona permeable que me diga, sí, efectivamente, se me pasó un poco esto y que acepte alguna otra solución, ¿no? Porque yo estoy viendo ahorita en su programación que el próximo 20 se supone que tiene el seminario, ¿no? Y el próximo miércoles. Y el siguiente miércoles tienen avance de clase, dice ahí. Se supone que va a ser clase. Ah, claro, sí, porque empezaba la exposición grupal, está bien. Entonces, bueno, no sé, voy a tratar de conversar con él, porque ya los 2 siguientes miércoles, el 3 de febrero y el 10 de febrero, sí son evaluaciones, ¿no? Entonces no debe pasar eso. Me preocupa que hayan sacado 0,2 en una sustentación, qué bárbaro. Eso es nada, es como si no hubieran ido, pues para eso mejor no le ponen nada de nota, pues. Entonces sí es grave, entonces, bueno. Voy a conversar con él, porque o sea, hay algo que no está bien ahí. Ustedes no pueden ser tan malos como para sacar 0,2 tampoco, no tiene sentido eso, algo ha pasado ahí. Voy a hablar y espero que él acepte alguna solución que le sea favorable a ustedes, ¿no? Por eso le digo, yo ahorita estoy tomando la versión de ustedes, y claro, desde el punto de vista de lo que ustedes me comentan, y son varios, no solo es uno, entonces debe haber algo de verdad en eso, ¿no? Voy a hablar con él y vamos a ver, pues, de qué manera se puede mejorar lo que ha pasado el miércoles que hemos pasado, ¿no?
Ya, bueno, bueno, yo quedo con ese compromiso con ustedes, voy a hablar con él. ¿Alguna otra inquietud que tengan ustedes, muchachos? Bien, vamos a continuar con la clase. Bueno, yo espero que sus prácticas que les faltan mejoren su nota, ¿no? Porque esa nota, la verdad, no es buena. Vamos a ver qué plantea el jefe de práctica para mejorar eso, ¿no? Bien, si no hay otro comentario, vamos a continuar. Mira, de lo que hemos hablado aquí se trata sobre las presas, sus características que deben tener la zona donde se va a cimentar y qué consideraciones hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya he mencionado que colocar una estructura que no existía cambia el comportamiento de toda esa zona, ¿no? Entonces va a tener consecuencias en el tiempo, ¿no? Quizás no sean inmediatas, pero en el tiempo sí va a haber consecuencias, ¿no? Eso hay que evaluar, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer el diseño de una presa, ¿cuáles son los estudios básicos que se requieren para hacer ese diseño? Está acá indicado, ¿no? Bueno, de base para cualquier proyecto, de todas maneras está la topografía y la geología, ¿no? Eso siempre va a haber en cualquier proyecto, ¿no? La topografía, que es la representación justamente de la superficie del terreno sobre el cual se va a realizar la obra, y la geología para ver justamente las características mecánicas que tiene esa superficie sobre la cual se van a implantar varias estructuras, ¿no? No le he colocado en principio la hidrología porque, por ejemplo, para el diseño de un desarenador se necesita la topografía, se necesita la geología, pero no la hidrología, ¿no? Entonces pueden pensar, pero ¿por qué no la hidrología si por el desarenador pasa el agua, ¿no? Pero si ustedes recuerdan las figuras y los videos que hemos visto, el desarenador forma parte o se encuentra aguas abajo de las bocatomas, ¿no? Entonces, para hacer el diseño de una bocatoma, allí sí se necesita la hidrología, ¿no? Pero cuando van a diseñar el desarenador, los datos de hidrología ya han sido definidos, ¿no? Ya se sabe cuál es el caudal que va a ingresar por el desarenador. El caudal de avenida difícilmente va a influir en el desarenador, o en todo caso es el caudal el que se incrementaría en la bocatoma. Entonces ya está solucionada esa parte de la hidrología cuando hablamos del desarenador, ¿no? Pero topografía y geología siempre se va a analizar para cualquier proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso del envase sí se necesita la hidrología, ¿no? Las características por las cuales están definidos cada uno de estos estudios básicos están indicados debajo. También tenemos la logística, que tiene que ver justamente si vamos a construir estructuras en una zona donde no hay nada, como en el caso, ustedes vieron el video de la presa Hoover, inicialmente pasó una vista de que todo esto era puro cerro, ¿no? Ahí no había ninguna obra humana, ninguna obra hecha por el hombre, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que se hizo? Las carreteras de acceso, ¿no? Se hizo las carreteras de acceso, que no tenían nada que ver con la estructura, con la presa en sí, pero son parte de lo que tiene que haber allí para poder hacer la construcción, ¿no? Entonces, todas esas cosas es parte de la logística, ¿no? Y finalmente, esto es lo que quiere decir acá la seguridad, legalidad y ecología. Evaluar, ¿no? Evaluar esta situación que se supone que nunca debe pasar, de que falle la presa nunca debe suceder, pero cuando uno hace evaluación de riesgo, uno tiene que ver qué pasa si eso ocurre, ¿no? En general, cuando ustedes hagan, ahora está muy en boga esto, y estoy seguro que van a tener que en un momento enfrentarse con esta situación de la evaluación de riesgo, ¿no? Cualquier proyecto van a pedir a ustedes que hagan su evaluación de riesgo, ¿no? Es una actividad muy importante. Ahora se valora mucho cosa que antes no había, ¿no? Se valora mucho la seguridad de la persona, de los trabajadores, ¿no? Hace muchos años, o unos años, las personas pues hacían sus actividades sin colocarse arnés, se colgaban, se ponían con sus zapatillas, nomás trabajaban, y todo un procedimiento que ahora ha cambiado bastante, ¿no? Y ese cambio, ese uso de equipamiento que se tiene, no está basado simplemente porque uno dice ponte esta bota, ponte este tipo de ropa, no, eso viene respaldado por un procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces esas cositas, por ejemplo, se tiene que evaluar siempre, ¿no? La seguridad, ¿no? Y en el caso extremo, ¿qué pasa si esto falla, no? Que no va a fallar esto nunca, ¿no? Pero si ocurre, ¿cuál es la medida que vamos a tomar para tratar de mitigar, ¿no? Así ustedes digan, no, esto no está tan bien diseñado y construido que no va a fallar, eso puede suceder, ¿no? Entonces parte de esto es justamente evaluar qué pasa si fallaría, ¿no? Un ejemplo que para ustedes deben haberlo escuchado en algún momento fue el caso del Titanic, ¿no?
El Titanic en su época, porque ahora hay buques mucho de mayor envergadura y mayor dimensiones, era lo más fastuoso de la época, ¿no? Una estructura bastante inmensa, dotada de la mayor, mayor tecnología de la época. No tuvo el atrevimiento de no cargar la suficiente cantidad de botes salvavidas en caso ese buque naufragara, ¿no? Posteriormente dijeron las personas que no lo hicieron porque para ellos era imposible que eso sucediera, ¿no? Y sin embargo sucedió. Entonces, por eso le digo, eso hay que tener en cuenta esas cositas. Y vieron las consecuencias, ¿no? La cantidad de personas que murieron, que pudieron haberse evitado todas esas muertes si ese buque llevaba todas las medidas necesarias en caso hubiera fallado, hubiera ocurrido lo que sucedió, ¿no? Entonces no hubiera muerto las personas que fallecieron. Igual aquí, ¿no? Ustedes cuando hacen algún trabajo siempre pónganse en el caso y qué pasa si sucede esto, ¿no? Así digan, no, pero esto es imposible, no, pero pónganse en el caso y esa medida de seguridad que planteen puede ser muy vital para ustedes si en caso sucediera, ¿no? Entonces tengan presente, muchachos, ya van a chocar ya cuando se empiecen a trabajar, van a ver que las medidas de seguridad ahora son bastante estrictas, ¿no? Inclusive para trabajar ahora nos piden que si ustedes van a entrar a una mina o si van a, por ejemplo, medir el caudal en un río o van a hacer alguna medición, sacar seguimiento de un río, les piden seguros para trabajo de alto riesgo, les piden un conjunto de documentos que realmente, en cierto modo, para uno incomoda, ¿no? Pero si lo vemos por el lado de la seguridad, sí es importante, ¿no? Entonces, eso ya lo van a ver ustedes en algún momento cuando empiecen a hacer sus trabajos ya de ingeniería, ¿no? Bien, todos estos puntos está dentro de lo que se enmarca como la información básica y de alguna manera tienen que tener en cuenta y son la base para poder empezar a hacer este proyecto, ¿no? Luego de esto ya vienen los diseños específicos ya de lo que son la estructura de la presa en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Si hubiera un comentario pueden mencionarlo, muchachos. Ahora vamos a ver este otro punto, ¿no? Ya habíamos visto en la figura las reglas que estaban dentro del embalse cuando vimos este inventario de presa, ¿no? Una presa que había unas reglas ahí. Y justamente estas reglas, que en ese caso era una regla, ¿no? Porque estamos en nuestro país, todavía se utilizan lignímetros. Lo moderno ahora es poner sensores, ¿no? El sensor registra la altura, el movimiento del agua, inmediatamente lo transmite a un receptor virtual y eso empieza a mandar los niveles de manera continua, ¿no? Y esos niveles entran a una ecuación y me da volúmenes, ¿no? Entonces, uno está monitoreando cuál es el volumen del agua de manera permanente, ¿no? En el embalse. Pero para tener esa información necesitamos hacer justamente determinar estas curvas características, ¿no? Y esta curva característica, por eso se llama característica, ¿no? Porque es diferente para cada embalse, ¿no? Cada embalse va a tener su curva característica distinta y va a estar en función de la forma que tiene justamente ese embalse natural, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Batimetría principalmente, ¿no? ¿Sí? Se delimita la zona del embalse, que es diferente a la cuenca. Es parte de la cuenca, sí, la zona que se va a embalsar, pero no es toda la cuenca, ¿no? Como hemos visto, si recuerdan bien, hemos visto el inventario de presas. Donde está ubicada la presa, pues el embalse pues ocupará solo un tramo de ese río, ¿no? No basta la parte final, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa nada más para hacer estas curvas, ¿no? No se evalúa más allá. O sea, es más simple esta evaluación, ¿no? No es hacer levantamiento topográfico de toda la cuenca, no es, ¿no? Sino el levantamiento, la batimetría de la zona de influencia de la presa. ¿Y quién domina eso? La altura que va a alcanzar la presa, ¿no? La altura de operación de la presa es la que me va a decir hasta qué longitud yo voy a evaluar ese embalse, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá está más o menos visto. Son varias curvas características, ¿no? Bueno, vamos a definir lo que es el phase, porque lo vamos a ver más abajo en las definiciones. Dice, phase se define como la distancia máxima medida desde el eje de la presa. Acá está, esta es la presa. Esta es la presa y este es su eje, la que está justamente acá con líneas horizontales. Dice, se mide desde el eje de la presa hasta la cola del vaso, ¿no? O sea, de la forma del agua que se ha formado cuando el nivel ha subido, ¿no? No necesariamente en dirección perpendicular, sino más bien siguiendo la dirección que sigue el agua, ¿no? Que seguiría el agua si no hubiera esta presa, ¿no? Y acá está justamente, bueno, una vez que hemos definido el phase, que en este caso, por ejemplo, ¿cómo sería el phase para esta primera curva Z1? Para esta primera curva Z1, el phase vendría en esta dirección. De este extremo de la curva Z1, siguiendo la dirección del cauce en dirección a la presa, ¿no? Y si fuera la cota Z2, ¿cuál sería la dirección del phase? El phase vendría de esta manera, siguiendo esta parte extrema de la cota Z2,
viene por esta forma, agarra esta curva y empalma este lado, ¿no? Entonces, como digo, es la dirección que seguiría el agua, ¿no? Si fuera para la cota Z3, que es la más alargada en este caso, de acá empezaría el phase para la cota Z3, sería este, ¿no? Empiezan aquí, hacen este recorrido, vienen por acá, hacen esto y llegan a este punto, ¿no? Eso vendría a ser el phase, ¿de acuerdo? No es una línea recta que van a trazar por si acaso, no de esa manera no se define, sino más o menos se acomoda el movimiento del agua en esa zona de la cuenca, ¿no? ¿De acuerdo? La curva área-altitud es fácil de identificar, lo que en la figura se ve claramente, es la relación que hay entre la cota que alcanza el agua y la forma del espejo del agua, ¿no? Si el agua alcanza la cota Z1, nosotros vamos a ver, el espejo de agua va a tener esta forma, ¿no? Si el agua va subiendo, alcanza una cota Z2, el espejo de agua se va haciendo más grande, ¿no? Como hemos visto en las fotos. Si se agarra la cota Z3, ya el espejo de agua tiene esta forma, ¿no? Entonces, el área proyectada sobre un plano horizontal de esta superficie encerrada viene a representar el área del embalse. Lo relacionamos con la altitud y eso me daría los datos para hacer esta curva área-altitud, ¿no? Entonces, ¿qué me daría esto como resultado? Por ejemplo, si el agua en el embalse, un embalse llegó a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, yo voy con esa cota a 3.000, entro en mi curva área-altitud y yo puedo saber cuál es la superficie del espejo de agua que se ha formado en el embalse a esa altura, ¿no? ¿Para qué es importante eso? Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de evaporación que está ocurriendo en esa zona en el día en que el embalse alcanzó esa altitud, ¿no? Uno puede evaluar eso, por ejemplo, ¿no? Recordemos que la evaporación está en función de la superficie libre expuesta justamente a la radiación solar, ¿no? Entonces, mayor superficie, mayor evaporación, ¿no? Entonces, por eso es importante esta curva de área y altitud. También lo vamos a ver que se utiliza para calcular la altura de ola, ¿no? Por eso lo vamos a ver. La infiltración también es parte con fórmulas empíricas para calcular esos valores, ¿no? Pero para esto justamente, principalmente para la evaporación, es que se plantea esta curva, ¿no? Luego de esta, bueno, acá está otra figura, acá tenemos también bueno, acá hay una presa y acá está la forma del espejo de agua por una determinada cota, ¿no? Ven ustedes esa forma que se adapta justamente a la superficie que tiene la cuenca que va a ser inundada, ¿no? Acá se mete de esta manera porque esto representa una quebrada, ¿no? Que hay una quebrada que va a aportar agua a este embalse, ¿no? Igual acá hay otra, ¿no? Acá hay otra quebrada que va a aportar agua a este embalse. Y este es un embalse bastante alargado, ¿no? Con toda seguridad, el embalse de este tipo no almacena mucha agua, ¿no? El embalse para que almacene mucha agua tiene que ser acá encañonado y luego se abre, ¿no? Se abre con el caso de la presa Hoover y ahí es donde almacena agua, ¿no? Aquí, de acuerdo a este esquema, pues esto no... Si hacemos una relación de volumen de presa a volumen almacenado, no va a ser muy grande esa relación, ¿no? No es adecuada esta topografía que nosotros estamos observando, ¿no? Bien, entonces la curva área-altitud es esa, ¿no? Para esta cota, trazo la curva de nivel que corresponde a esa cota, calculo esa superficie, es el área, ¿no? Tengo cota, tengo área, puedo tener entonces a graficar cada cota con su área respectiva y tendría esa curva, ¿no? Esta es una de las más importantes, ¿no? La curva altitud-volumen. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a permitir definir qué cantidad de agua tengo almacenado en el embalse, ¿no? Y es un dato muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboro esa curva a partir de este procedimiento? Donde dice, se obtiene a partir de la integración de la curva área-altitud. O sea, primero tengo que calcular esa curva área-altitud para luego hacer esta curva área-altitud-volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica esta curva? El volumen de agua almacenado, o sea, el volumen acumulado correspondiente a cada curva de nivel, ¿no? O sea, si llegó hasta la cota 3000, ¿cuánto tengo almacenado desde el fondo del embalse hasta la cota 3000, ¿no? Eso es lo que me da me permite hallar esta curva, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? ¿Cómo se determina esta curva? Como ya se mencionó, a partir de la información de las áreas que se determinó en el paso anterior, el volumen encerrado entre dos planos que corresponden a diferentes cotas en el embalse, lo puedo calcular ese delta volumen aplicando esta expresión, ¿no? Que es una expresión que ustedes pueden encontrar en los libros. En los libros pueden encontrar esta expresión, que no es la semisuma de las bases por la altura, ¿no? Es una expresión un poco que más se acopla a la forma que adoptan los embalses, ¿no? Vean, de esta manera dice el incremento de volumen entre dos planos
horizontales viene dado por esta relación, ¿no? El delta de z, que vendría a ser la diferencia de cotas que separa ambas áreas, que multiplica el área inferior más el área superior más la medida geométrica de esas dos superficies, ¿no? Esto me da el incremento de volumen, ¿no? Calculo los incrementos de volumen para cada cota, hago la sumatoria acumulada y tendría los datos para esta curva altitud-volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá está delta de B, es incremento de volumen entre curva y nivel, delta de Z, incremento de cotas entre curva y nivel, que por lo general es constante, esto debe ser constante. A sub I es área correspondiente a la curva de nivel inferior, y A sub S, área correspondiente a la curva de nivel superior. El delta de Z, si queremos un cálculo más cercano al volumen real que está almacenando, el delta de Z debe ser mínimo de 1 metro, ¿no? Si de medio metro es mejor, pero mínimo debe ser de 1 metro, ¿no? O sea, estas curvas de altitud-volumen se hacen con ese incremento de Z, ¿no? Si ustedes quisieran hacer un cálculo así grueso de cuánto sería el volumen, podrían tomar delta de Z de 20 metros o 50 metros, ¿no? Pero eso es un cálculo demasiado grueso, ¿no? En 20 metros, pues la forma de la superficie del vaso inundado puede cambiar, ¿no? No es como sería con el detalle que tendríamos si fuera el delta de Z a 1 metro, ¿no? Por ese motivo se recomienda no hacerlo a 1 metro cuando se quieren cálculos más precisos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, estas son las fórmulas y acá hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con lo que acabamos de ver aquí, y no sé lo del phase. El phase solamente... Bueno, el phase también se mide, el phase también se grafica, o sea, también se hace la gráfica de phase versus altitud, ¿no? Bueno, no lo he puesto acá, pero en el ejemplo creo que sí está. El phase también se grafica versus la altitud. ¿Cuánto es esa longitud para diferentes altitudes que alcance el agua en el embalse? También eso se necesita. ¿Para qué es importante eso? Para calcular la altura de ola, ¿no? Hay métodos, fórmulas empíricas obtenidas así en forma práctica que permiten estimar la altura de agua que tendría, perdón, la altura de ola que se produciría en un embalse en función de esta longitud, ¿no? Por ejemplo, vemos acá esta longitud bastante alargada, tiene un phase bastante grande. Acá el phase, por ejemplo, para el espejo de agua que estamos viendo, vendría desde aquí, ¿no? Este vendría a ser este recorrido, ¿no? Todo esto vendría hasta llegar justamente a la presa, ¿no? Eso sería el phase, ¿de acuerdo? Y bastante alargado esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Alguna pregunta en principio? Bueno, esto es operativo, muchachos. ¿Cómo se hace efectivamente estas curvas? Se trata de un embalse que ya está funcionando, se tendría que hacer la batimetría, ¿no? Una laguna, por ejemplo, que muchas presas se obtienen a partir de lagunas, ¿no? Se cierra la boquilla de la laguna con una estructura y eso ya viene a formar un embalse, ¿no? ¿Cómo hacemos la curva altitud-volumen, área-altitud? Justamente con batimetría, ¿no? Se coloca desde un bote, las personas entran a la laguna y empiezan a soltar sus ondas para tomar la forma del fondo de ese almacenamiento, ¿no? Y con eso ya se hace la misma topografía que se hace a cielo abierto, se hace en embalses, ¿no? ¿De acuerdo? Y con eso tenemos esta información. Ahora, hablando de esto de seguridad que le voy a mencionar hace un momento, hace algunos años las batimetrías se hacían de esa manera, ¿no? Que se colocaban en lanchas en las cuales las personas instalaban sus ecosondas, instalaban todo un conjunto de equipamiento bastante costoso y complejo, y empezaban a recorrer por toda la laguna o el embalse y empezaban a registrar el fondo del almacenamiento, ¿no? Y con eso utilizaban algunos programas y procesaban, y al fin ya tenían curvas de nivel. Con esa curva de nivel ya empezaban a calcular las áreas para cada cota, y con esas áreas los volúmenes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una empresa en particular que es de generación de energía en nuestro país, que es una empresa extranjera, ha dado la disposición de que ya no se puede meterse, ya no permite que se ingrese a la laguna o al lago a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Ahora la tienen que hacer con otro aparato que es el ASP, ¿no? El ASP es un aparato que ya no necesita que una persona esté dentro de un bote, ¿no? Tiene un sistema automático que colocan el barquito, es un pequeño, como un botecito pequeño, que no tiene más de, ¿cuánto será? De 80 centímetros de ancho por 1 metro de largo, no tiene más. Y ese aparato empieza a avanzar como si fuera una lanchita independiente por toda la laguna, ¿no? Y en su recorrido va tomando justamente la forma de fondo, ¿no?
Entonces, esa es la tecnología que ahora se está pidiendo. ¿Qué quieren evitar? Que las personas entren al agua. ¿Por qué quieren evitar eso? Porque hay un riesgo que la persona caiga al agua, ¿no? Y ese riesgo puede ser mortal, ¿no? Ustedes pueden decir, pero si uno sabe nadar no se va a morir, o no se muere por no saber nadar, sino se muere por el frío que hace en la laguna, ¿no? Por más que sepa nadar, estás ahí flotando en agua helada y al final tu corazón se paraliza por las bajas temperaturas que el cuerpo recibe, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de accidentes, ahora, por ejemplo, se ha prohibido, en esa empresa en particular que les menciono, se ha prohibido hacer la batimetría de manera convencional, ¿no? Entonces, todas esas empresas que tenían su equipamiento para hacer batimetrías, para el caso particular de esa empresa, van a perder bastante plata, ¿no? Porque, imagínense, todo eso ya no serviría, ¿no? Ahora está utilizar el ADSP, ¿no? Que es una tecnología que hace el mismo trabajo, por sin que haya una persona desde un bote, sino desde afuera uno con un control remoto, así como esos aparatos que ahora la topografía, ¿cómo se hace también? Con estos aparatos que en el aire están registrando la forma, algo así también es el caso de la ASP, ¿no? Que flota sobre el agua y está registrando todo el fondo, ¿no? Entonces, esas cosas, y es más seguro, efectivamente es más seguro que entrar con un embalse, ¿no? Con un bote, ¿no? Entonces eso se está aplicando ahora, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que le mencionaba, las exigencias de seguridad que se están planteando, ¿no? Esto es a nivel mundial, ¿no? ¿Ok? En nuestro país, como lamentablemente no se respeta, pues ya lo hemos visto en la aplicación de los insecticidas para los cultivos, ¿no? No hay ese procedimiento que sí debe existir, ¿no? Eso para tomarlo en cuenta, muchachos, porque eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que hacerse de la mejor manera, siempre respetando, siempre poniendo al ser humano delante de cualquier consecuencia que se pueda tener, ¿no? No se debe evitar el daño personal. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice que en un plano topográfico se ha trazado el eje de una presa y se han medido las áreas y Feinsch, pues justamente ya hemos visto que es el Feinsch, cómo se mide, correspondiente a cada curva de nivel, obteniéndose lo siguiente, dicen, y aquí está, ¿no? La parte más baja, el fondo de ese embalse es la cota 3200 y de ahí cada metro, ¿no? 3201, 2, 3, 4 hasta 3218, ¿no? Estamos hablando de 18 metros de altura y para cada cota se ha medido el área, ¿no? Y aquí está a partir de la curva de nivel, ¿no? Acá están las áreas y para cada una de ellas también el phase, ¿no? Y como ven ustedes, cuanto más bajo es la cota, el phase es menor también, ¿no? La cota está subiendo, el phase empieza a aumentar, ¿no? Porque justamente el espejo de agua se incrementa y ese recorrido se va a hacer mayor, ¿no? Entonces, con esta información me dice que determine las curvas phase altitud, área altitud y volumen altitud, ¿de acuerdo? Las curvas phase altitud y área altitud la puedo graficar directamente de la información que me están dando, no es graficar simplemente estos datos que ya me han dado, ¿no? Para la curva volumen altitud sí debo calcular previamente el volumen aplicando esta expresión, ¿no? O sea, parto de esta información altitud área, aplico esta expresión y determino el volumen, ¿no? Y aquí está justamente esta tabla, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tenemos la primera columna, la altitud, la segunda es el área, la tercera es el phase, estas tres primeras columnas son datos del problema, la columna 4 es el delta del volumen, que es obtenido a partir de las áreas inferior y superior, el cálculo empieza en la cota 3201, ¿de acuerdo? Porque a partir de 3201 yo recién tengo una cota inferior y una cota superior, ¿de acuerdo? Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Cómo determino este delta de volumen? Aplicando esta expresión, ¿de acuerdo? En este caso, delta de Z sería 1, porque estamos viendo que es cada metro, un tercio sería acá, que multiplica el área inferior más superior, más la media geométrica de esas áreas, y eso me daría 0,13, ¿de acuerdo? Vean las unidades, por si acaso, acá las unidades están en millones de metros cúbicos, y es obtenido a partir de esta expresión, ¿no? Bueno, recordemos que el hectómetro cúbico es igual a 1.000.000 de metros cúbicos, ¿eh? Un hectómetro tiene 100 metros, ¿de acuerdo? Un hectómetro tiene 100 metros y lo elevo al cubo, va a ser 10 a la sexta metros cúbicos, ¿no? Y eso justamente es 1.000.000 de metros cúbicos, ¿no? Y entonces aquí está, la columna número 4 ha sido obtenida aplicando esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí el 0.13, 0.26, 0.45, me representa el delta de volumen que está comprendido entre estas dos áreas, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la otra columna, la última, la quinta, que me va a dar el volumen acumulado, que es realmente la información que necesito y la información que yo voy a utilizar para graficar la curva altitud-volumen, ¿no? Y aquí está, ¿no? Empiezo a acumular, ¿no?
En la cota 3200 no hay nada porque es el fondo del embalse, ¿no? En la cota 3201 solo tenemos 0,13, ¿no? Y cuando el agua alcanza la cota 3202, ¿cuánto voy a tener almacenado? Voy a tener almacenado 0,13 más 0,26, ¿no? Y acá está 0,39. Y así voy acumulando hasta tener finalmente que para cuando el agua llegue a la cota 3218, vamos a tener acumulado un volumen de 154,88 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se grafica la curva altitud-volumen? Grafico la columna 1 versus la columna 5, ¿de acuerdo? Esa es la que me va a dar la altitud-volumen. A mí no me interesan los deltas de volúmenes, ¿no? A mí me importa el acumulado. Porque yo lo que voy a obtener es cuánto hay de agua en ese embalse cuando este alcanzó tal cota, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, ¿no? Y acá está justamente, dice, se obtiene el volumen que existe entre curvas de nivel, que es la columna 4 a partir de la fórmula, luego el volumen acumulado correspondiente a cada curva se muestra en la columna 5, que aquí está. Estos resultados se muestran en el cuadro anterior, dice, y además lo que le mencionaba, ¿no? Un MMC, que es millones de metros cúbicos, es un hectómetro cúbico, lo que es lo mismo 10 a la sexta metros cúbicos, ¿no? Bien, y acá está en la gráfica de esas curvas, finalmente dice, se obtiene la curva volumen-altitud, graficando las columnas 1 y 5, acá está, columna 1, que es esta, celda altitud, 5, volumen acumulado, y acá están las áreas, ¿no? Bueno, la primera es área altitud, área en el eje horizontal, altitud en el eje vertical, y esta es la forma de la curva. La siguiente es volumen altitud, y como ustedes observan, vean, para los primeros 8 metros, prácticamente el incremento de volumen es mínimo, ¿no? Vean ustedes, cuando estaba el agua alcanzó 3200 hasta 3208, ¿cuánto fue el volumen en la presa? Bueno, esto es una escala de 50, más o menos ha sido, digamos, 10, ¿no? O de repente 8, ¿no? ¿En cuánto? En 8 metros de, perdón, sí, bueno, vamos, en 7 metros de altura de presa, nada más que acumuló 8 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero de ahí para adelante ya cada metro ya significa un mayor volumen, ¿no? Porque vean ustedes la forma que adopta la curva, ¿no? Ya se incrementa de una manera más importante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre todos los embalses tienen esta forma de comportamiento al inicio y luego se van expandiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces si yo quiero, por ejemplo, saber, una vez que tengo esta curva y el embalse está funcionando, y yo registro que el agua alcanzó la cota 3216 metros sobre el nivel del mar, yo entro a esta curva, corto este punto, bajo la vertical y ya tengo el volumen que tengo acumulado, ¿no? Que tengo almacenado en ese embalse, ¿no? Y eso, repito, es un dato muy importante, ¿no? Igual acá, ¿no? Si para esa cota de 3216 yo quiero saber cuál es el espejo de agua porque quiero hacer un balance hidrológico para ver la evaporación que puede estar ocurriendo, igual acá voy a esta curva, 3216, corta a la curva de área-altitud, bajo la vertical y ya tengo la superficie libre, ¿no? En este caso en kilómetros cuadrados, y puedo hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Esa es la utilidad y finalmente la curva fecha-altitud, que tiene más o menos esta forma, ¿no? Una forma, ya no es curva, sino lineal, porque esto sí se incrementa de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería entonces el uso de esta, cómo se calcula y el uso de estas curvas, ¿no? Todo embalse que existe en cualquier lugar tiene que tener estas curvas, ¿no? De lo contrario no tendría sentido, no habrían limitaciones en hacer sus cálculos, ¿no? Todas tienen que tener estas curvas bien calculadas y definidas, y sobre todo las curvas tienen que estar evaluándose periódicamente, no mínimo un año, ¿no? Cada año, ¿no? Cada año hay que hacer un levantamiento batimétrico para saber cómo ha variado el fondo de ese embalse y de qué manera se ha modificado esta curva, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es muy importante, recordemos que todo esto es un sistema dinámico, ¿no? Los ríos, los embalses, todo es dinámico, ¿no? Nada es estático ahí, ¿no? Todo cambia en ese almacenamiento, todo cambia en el río, ¿no? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Ninguna consulta? Bien. Aquí hay otro ejemplo, pero... no, sí es corto. Vamos a ver el ejemplo entonces. Dice, determinar el volumen útil que se debe almacenar. Bueno, este es un ejemplo que ustedes ya lo han visto en hidrología, ¿no? Dice, determinar el volumen útil que se debe almacenar en un embalse, ¿de acuerdo? Para satisfacer la demanda mensual de agua por un determinado cultivo. O sea, el agua que necesita el cultivo es el caudal de demanda, ¿no? Y acá por eso lo hemos puesto de esa manera, ¿no? Lo que yo necesito de agua para satisfacer una necesidad es la demanda, ¿de acuerdo? Y acá está indicado, ¿no? Se requiere una cantidad de agua para satisfacer la necesidad de un cultivo, es el caudal de demanda.
El caudal transportado, mensual transportado por el río al 75% de persistencia es la oferta, no es la cantidad de agua que yo tengo para disponer en el proyecto, ¿no? Entonces es la oferta, ¿no? Se muestra en el siguiente cuadro, dice, y esto sería la oferta, lo que trae el río, el caudal, el 75% de persistencia en enero fue 4,14, en febrero 3,52, y estos son los caudales del 75% de persistencia. A continuación, ¿qué es lo que tengo? Tengo los caudales de demanda, ¿no? O sea, lo que va a requerir el cultivo justamente en esos meses, ¿no? Y estamos viendo que al inicio es menos, conforme va creciendo el cultivo requiere más, y conforme termina, la demanda también disminuye, ¿no? ¿Y qué es la pregunta acá? Determinar el volumen útil, esta es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, me dan el caudal de demanda y me dan el caudal de oferta, ¿no? Y ese volumen útil es el que voy a obtener. Bueno, esto, como digo, esto ya es cosas que ustedes han visto, ¿no? Colocamos los caudales. Si queremos hacerlo así de manera un poco paso por paso, lo llevamos a volúmenes, ¿de acuerdo? El caudal de oferta lo llevo a volumen multiplicando por el tiempo. ¿Qué tiempo? Si acá no veo ningún tiempo. Sí hay tiempo acá porque estamos hablando de mes, ¿no? Y el mes es 31 días que lo puedo llevar a segundos, ¿no? ¿Por qué segundos? Porque el caudal está en metros cúbicos por segundo, por ese motivo, ¿no? O el producto de ese tiempo por este caudal voy a tener el volumen, que son estos valores que aparecen aquí, que han sido obtenidos respetando los días de cada mes, ¿de acuerdo? Expresado siempre en millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, estos son los millones de metros cúbicos que trae el río mensualmente, ¿no? ¿De acuerdo? Con caudales obtenidos al 75% de persistencia, que son los que corresponden para los proyectos de irrigación, ¿no? Y estos son los volúmenes de demanda, ¿no? O sea, los volúmenes que requiere el cultivo de acuerdo a la superficie que vamos a irrigar, ¿no? Entonces, estos son los valores, estos son los caudales, lo paso a volúmenes de la misma manera como pasé estos volúmenes, multiplicando por el tiempo, y estos son los volúmenes. Si empezamos a hacer las comparaciones, yo sé que en enero, por ejemplo, observo que el río trae durante todo ese mes un volumen de 11,09 millones de metros cúbicos y yo necesito nada más que 3,51, ¿no? Entonces, ¿qué observamos acá? Que el río trae más agua del que yo voy a utilizar, ¿no? ¿Cuánto más? Acá está la diferencia, 7,58, ¿no? En el mes de febrero sucede lo mismo, ¿no? El río trae como 8,52 millones de metros cúbicos y yo necesito solo 3,73 también, ¿no? El río trae más de lo que yo voy a necesitar. ¿Cuánto más trae? 4,79. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que en marzo ocurre lo mismo, ¿no? El río trae más de lo que yo necesito, pero ya la diferencia es menor, ¿no? Pero ¿qué pasó en abril, no? En abril el río trajo 5,86 millones de metros cúbicos y yo necesito 8,35, ¿no? Entonces acá hay un déficit, ¿no? Vean ustedes, ¿de cuánto es el déficit? De 2,49 millones de metros cúbicos. Entonces en ese mes de abril, para satisfacer esa demanda, yo necesitaba, aparte de lo que traía el río de manera natural, yo necesito 2,49 millones de metros cúbicos, ¿no? Y lo mismo va a pasar en mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Lo que trae el río va a ser menos de lo que yo necesito, ¿no? Entonces quiere decir que esta cantidad de agua yo debería tener para que este proyecto funcione de manera continua durante todo este año, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo obtengo? Justamente estos excesos, ¿no? Si acá está sobrando agua, y acá está sobrando agua, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En vez de que esta agua regrese al mar, yo lo que voy a hacer voy a colocar una estructura que evite el paso del agua y que va a hacer que estos volúmenes en exceso se almacenen, ¿no? Entonces ese es justamente el concepto de lo que es el embalse, ¿no? Cierro el paso de agua, ¿cuánto necesito acá? Si sumo todos los negativos, sale 19,74 como está indicado aquí. 19,74 la suma de todos los negativos y eso tiene que ser menor que la suma de los positivos, ¿no? Que son los excesos que trae el río, ¿no? En este caso 7,58, 4,79, 0,52, 1,34, 6,19 y 2,59. La suma de estos valores positivos tiene que ser mayor que los negativos, ¿no? Y vamos a ver si es cierto. Acá está la suma de los positivos, 76,55, acá el negativo es 62,48, es correcto, ¿no? El río trae más agua que lo que se va a retirar de allí, considerando que va a cerrarse el paso del agua y se va a almacenar todo, entonces quiere decir que esta hora de almacenamiento va a funcionar, ¿no? ¿Dónde es el problema? Y es lo que yo le decía, que no es cuestión de elevarla a la altura de la presa, sino ver cuánto es lo que trae el agua de manera natural. El problema es cuando ustedes calculan la demanda y les sale que la demanda, el valor de demanda es mayor que el valor de oferta, ¿no? O sea, ustedes hacen su cálculo de cuánto necesitarían, acá les sale, por ejemplo, le hubiera salido 82,48, ¿no? Y lo que trae el río en total
Si cerramos el paso del agua y empezamos a almacenar todo, es 76,55 y lo que se necesita es 82,48, estamos suponiendo. En ese caso, por ejemplo, sería absurdo colocar una presa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que sabemos ya que esa presa no se va a llenar, no va a alcanzar los 82,48, ¿no? ¿Por qué? Porque es su comportamiento natural de esa cuenca, ¿no? Entonces no va a alcanzar ese valor, quiere decir entonces que ese proyecto no es viable. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Dos cosas, ¿no? O se trae agua de otra cuenca, mediante una obra de intercuencas, como son muchas soluciones de las soluciones que se han planteado en los proyectos especiales, o lo otro es bajar la superficie beneficiada, ¿no? Bajamos la demanda disminuyendo las áreas de cultivo que se van a irrigar, ¿no? Entonces esto ya disminuye y siempre tiene que ser, repito, menor que la suma de lo que trae el río, ¿no? En ese caso uno tiene que hacer esta verificación, ¿no? Porque eso nos emocionamos, hacemos los cálculos y no nos damos cuenta que posiblemente estamos calculando un valor mayor que lo que el río va a traer, ¿no? Entonces esa obra no va a funcionar, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que acabamos de explicar, la respuesta sería esta, ¿no? El volumen útil que se requiere en ese embalse para satisfacer esa demanda sería 19,74 millones de metros cúbicos, y esta sería la respuesta con esta verificación previa que tienen que realizarse, ¿no? Si yo grafico estos volúmenes que están de oferta y demanda, para poder observar mejor el comportamiento, serían vistos de esta manera, ¿no? La parte en la que la oferta era mayor que la demanda, lo podemos ver en la zona en la que la curva azul está por encima de la curva de color rojo, ¿no? Que son los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? A partir de abril ya esto ya toma un sentido contrario, ¿no? Lo que se necesita, que es la demanda, es mayor que lo que trae el río, ¿no? Pero luego de septiembre ya nuevamente ese comportamiento vuelve a ser distinto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, gráficamente estamos observando los meses en los cuales yo necesitaría que un embalse esté funcionando, ¿no? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna consulta? Esto de manera general, ya vamos a ver más a detalle los niveles característicos de un embalse, ¿no? Lo que acabamos de ver en este momento, que es el volumen útil, es un volumen que es parte de los componentes de un embalse, ¿no? Hay otros tipos de volúmenes que también deben ser considerados en el momento del cálculo de la capacidad del embalse. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí ya lo vemos el día de mañana. ¿Algún comentario, alguna consulta, muchachos? Bien, entonces si no hay consulta, nos quedamos aquí. Continuamos la clase el día de mañana, muchachos. Hasta mañana con todos. Hasta luego.